te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también. Especiales radiográficas. Y el cielo, porque estabas conmigo, todavía soy tu amigo, pero te deseo. 18:07, en este momento 31 grados 8 décimas. No me pises los zapatos de piel. Vivo, tarde, noche, viernes. Usted también puede estar disfrutando el programa en la reiteración de los fines de semana. Te presté un corazón loco. Un tema eje de la actualidad que no debería serlo. Sin embargo, está sobre la mesa. El tema de la corrupción. Nos han taladrado los oídos. Y en algunos casos, el taladro ha ido hondo y largo. Y ha taladrado los cerebros. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Nos acompaña alguien que sabe mucho y bien de historia argentina. Y nos va a ayudar a repasar momentos que a veces se olvidan y en otras ocasiones se quieren olvidar. Que se dobla con el viento y se rompe. Pero arrancamos con la ultraactualidad. Nuestro compañero Federico Tártara increpó al presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Federico Tártara para Radio Red 92 y Diario Hoy de La Plata. Hablaba en su discurso recién acerca de transparencia, hablaba en su discurso recién de generar confianza. Entonces la pregunta justamente es, ¿cómo se genera confianza si se intentó pagar una deuda del Correo por esta polémica de 70.000 millones de pesos? ¿Cómo se genera confianza? Porque sí, se le condonó una deuda a las empresas eléctricas. ¿Cómo se genera confianza con 50 funcionarios de este gobierno que están imputados en diferentes causas? Está usted, también está la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hay varios ministros, incluso el de Energía, Aranguren, denunciado por Elisa Carrió. Pregunta entonces, ¿cómo se genera confianza y con estos antecedentes, cómo se combate la corrupción? Veo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo. Pero yo confío en que, valga la redundancia, que la confianza en la Argentina aumentó. Si no, no hubiésemos tenido el éxito que tuvimos, por ejemplo, en la propuesta del blanqueo, que nos permitió hacer la reparación histórica a los jubilados. O sea, por suerte se ve que hay mucha gente que cree que este gobierno viene a hacer las cosas de otra manera. Y las está haciendo de otra manera. Porque yo te pregunto a vos, ¿viste alguna vez en los últimos años una conferencia de prensa en este salón contestando las preguntas de todos ustedes acerca de denuncias de todas las que hubo, que lamentablemente no hubo pocas durante todos esos años? No, nunca existió. Entonces quiere decir que estamos en una nueva Argentina y depende de nosotros lo que vamos a hacer. Y la verdad que, insisto, el proceso de mejora comenzó. Yo les prometí que en el segundo semestre la inflación iba a bajar y bajó drásticamente. Les dije que íbamos a poner en marcha el plan de obra pública más importante de la historia y hay obras por todo el país. Les dije que íbamos a volver a crecer y este año vamos a crecer de la mano del campo, de la industria, de la energía, del turismo, de industrias importantes. Por suerte Brasil también está yendo mejor y está empezando a comprar más de las industrias argentinas. Así que yo creo que el 17 va a ser un año mucho mejor que el 16 y el 18 va a ser mejor que el 17 y el 19 mejor que el 18. Pero tenemos que seguir todos comprometidos en el que este trabajo requiere de que todos estemos enchufados. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica.
18:13 le damos la bienvenida a Pablo José Hernández. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido de nuevo a la Radiográfica. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por la invitación. Y bueno, es siempre un placer estar acá en Radiográfica, una radio de los trabajadores, y que tiene que ver también con algo tan fundamental para la Argentina y para el trabajo de la Argentina, ¿no? Aquello que tuvo que ver con, y que tiene que ver con los medios gráficos, y aquello que tuvo que ver y que tiene que ver con un hombre emblemático, ¿no? Que ya pasó a la inmortalidad. Ahora me estoy refiriendo, lógico, a Raimundo Ongaro, ¿no? Uno cuando va a ciertos lugares, solamente al subir una escalera o al caminar o ver viejas paredes o ver algún cartel en esas paredes, y se le vuelve la juventud de golpe, ¿no? Y se vuelve a los 60, a los 70, aquella CGT de los argentinos, aquella CGT allá donde estaba y donde está la Federación Gráfica Bonaerense. Y bueno, ¿qué significa eso? Y significa que la historia sigue participando en el presente, ¿no? Y sigue dándonos desde aquel pasado mandatos para la actualidad y para el futuro. La historia nuestra, que estás mencionando, y la de ellos. Porque estos datos que se conocieron ahora, en derredor del accionar oficial sobre el correo, se ligan con viejas tradiciones. Ahora yo te voy mencionando, vos decís lo que quieras, Pablo Hernández. Pienso, Baring Brothers, ¿no? Roca Runciman, aquellos bonos 9 de julio, que no muchos hoy se acuerdan, la deuda externa contraída por José Alfredo Martínez de Hoz, el mega canje, el blindaje, y después ya con las dirigencias actuales, las cuentas offshore, la nueva deuda, los bonos. ¿Qué reflexión te merece esta trayectoria? Digo, pongámoslo sobre la mesa, porque nos han aturdido diciendo, ustedes tuvieron a tal o cual funcionario que metió la mano en la lata. Y si nos vamos más atrás, a donde quieras. Si vos hablas de la Baring Brothers en cierta forma como un inicio, y está bien para pensar por algún lugar, pero me viene a la memoria un pequeño libro de José María Rosa, esos libros pequeños que ocupan poco lugar en la biblioteca y mucho lugar en la cabeza, como decía Jauretche, y se llamaba Trinitarios pobres y porteños ricos. Tenía que ver con aquello del puerto de Buenos Aires y la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, que no eran la misma cosa, ¿no? Y una ciudad que era pobre, pero aquellos que vivían en el puerto y que vivían de las cosas del puerto eran ricos. ¿De qué vivían? Vivían del contrabando. Era una ciudad que en cierta forma nace para la corrupción, nace para el delito. Es decir, cuando se crea Buenos Aires, y hagamos un poco de historia, no para alejarnos del tema, sino para ir al tema con profundidad. 2 veces se funda Buenos Aires, supuestamente. En 1536, en rigor era simplemente un real para arreglar los barcos y seguir avanzando hacia el resto de América. En 1580 se funda de verdad. Y se cumple con las formalidades que había que hacer para fundar una ciudad. Vamos a la página del Villiquen, aquella lámina donde está aquel palo y un cartelito en el palo y un señor, Juan de Garay, con una espada, haciendo payasadas, pero que significaban mucho. Con su espada tiraba espadazos para los 4 lados, como no le contestaba a nadie, porque por supuesto estaba vacío. Él decía que entonces eso estaba vacío y pasaba a depender de la corona de España. Ahí estaba ese bando en el poste de madera, y ahí sí se creaba la ciudad de acuerdo a lo que correspondía. Bueno, ¿quiénes venían ahí? Casi los castigados. La América era importante en otros lugares, en Lima, en el Potosí. Hasta el nombre nos viene del Potosí. Es decir, esta Argentina, esto que tiene que ver con La Plata, viene de La Plata del Potosí. Es decir, tenemos hasta el nombre boliviano, no solo Cornelio Saavedra como primer gobernante patrio, o la mujer del secretario de la Junta, Guadalupe Cuenca, que también era una muchacha boliviana. Y poquitos años después, José Artigas, primer presidente argentino genuino, ¿no? Porque fíjate que mientras Rivadavia gobernaba esta ciudad, Artigas gobernaba 14 provincias. Sí, sobre todo con aquello de los pueblos libres, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres. Bueno, esa Buenos Aires que se funda casi
teniendo como base el contrabando, y ahí nos está dando ya una definición que es lo que sigue. El monopolio español, sí, pero entonces empieza a haber contrabando. ¿Con quién? Con los comerciantes ingleses, que eran los únicos que existían porque eran los que dominaban el mar. Estaban también los holandeses por ahí, pero acá venían los ingleses. Dentro de la información que está dando Pablo Hernández en el orden histórico, el oyente recuerde que uno de los grandes planteos de los sindicatos argentinos hoy es en contra de la apertura económica. ¿Qué es eso sino contrabando para destruir la industria nacional? Así de simple, así de sencillo, y con esta peculiaridad. ¿Por qué se puede defender tan tranquilamente la apertura de las importaciones en este momento? Porque aquel contrabando, que era incluso ilegal, por eso se llamaba contrabando, estaba bien visto y promocionado, no en las cárceles ni en los lugares del bajo fondo donde se juntaban los delincuentes. A mí me lo enseñaban como una virtud en los libros de historia y en la escuela primaria. Si aquella frase famosa, aquel capítulo de los libros de Astolfi, el monopolio y el contrabando, ¿no? Y bueno, algún tiempo después, un diario ámbito financiero, otra vez volvía a rescatar el tema del contrabando como un tema fundamental para el crecimiento de la Argentina. Y bueno, en algunos momentos se hacía así fuera de la ley, aunque con el visto bueno, a veces hasta el virrey Cisneros, ¿no? Y otras veces se hace directamente con leyes que dicen que el contrabando es una cosa que está bien hecha y se la llama entonces apertura de las importaciones, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, acaba de cerrar la única fábrica de llantas que había en la Argentina, porque precisamente son las llantas importadas las que pueden entrar ahora y esa pequeña empresa termina cayéndose. Frente a esto y a otros datos que vamos a ir volcando, se me ocurre una imagen. El macrismo llegó al gobierno haciendo el mismo gesto que el ladrón que va a la salidera bancaria. Grita al ladrón acusando al otro, para que todos miren al otro mientras él se lleva el dinero. ¿Se acuerdan de la película Soñar, Soñar? La de Leonardo Fabio. Con Gianfranco Pagliaro y Monzón. Monzón haciendo de muchacho humilde de provincia y entusiasmado para ser artista en el circo. Carlitos se va a Buenos Aires a trabajar de artista, gritaba otro personaje del pueblo. Y en algún momento Pagliaro roba precisamente una cartera de un bolso ahí en la playa, y Pagliaro de barba, con una facha de tipo pintón, y Monzón caracterizado más de morochito pobre en la película. Y bueno, y es Pagliaro el que había robado y empieza a gritar al ladrón, y el que va en cana es el personaje de Monzón, ¿no? Es muy común que se acuse a otros de los pecados que comete el acusador, ¿no? Y se le llama proyección en el terreno psicológico, Pablo. Claro, es decir, ¿cuánto habría que decir a partir de la psicología profunda, ¿no? En lo que tiene que ver con la economía, no sé, a veces piensa uno hasta con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Para ciertas actitudes que se toman, por ejemplo, con favorecer formas, yo diría casi hasta innecesarias de represión. Hoy hemos tenido un caso con unos vecinos que fueron reprimidos directamente con balas de goma. No era algo que no era ni siquiera una movilización. Se puede ver por televisión, periodistas de canales que no son precisamente antigobierno mostraban las cosas y al mismo periodista decía, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Sí. ¿Por qué se hacía eso? Yo creo que en rigor lo que se está haciendo ahí es mostrar una conducta, ¿no? No es que hacía falta, lo importante es la imagen de que así se va a actuar ante cualquier actividad que se realice. ...41162848... también Facebook, La Señal Medios, Radiográfica, el personal, muchos saludos tenemos y varias opiniones. Gustavo Ramírez, Marcos Maldonado, Adrián Nicolás Berrospe, María Pía Chesino,
Mariano Oliva, Roca Russo desde San Luis nos está escuchando, Mario Sadras, David Nahuel Ramallo, Pablo Núñez, Mercury, José Alejandro, Lalia Live, Ariel Mayo, Agustín Leira, Marcos Domínguez, Sonia Guida, Patricia Mendoza. Camila Osorio Domecq, un fuerte abrazo. María Pía Chesino, arrancamos el programa con la voz de Macri. ¡Ay, qué fastidio escuchar otra vez a este idiota! Y añade después María Pía Chesino, la progresión de la mejoría año a año. Ya no la expresa así ni mi sobrino menor, que ya tiene 13 años y habla fenómeno. Emiliano Vidal, un gran abrazo al querido Pablo, a quien recuerdo del Instituto Manuel Dorrego y del Instituto Octubre del Súter. Bueno, muchísimas gracias. Mucha gente que te está escuchando ha participado de tus charlas, ha escuchado lo que has tenido para decir. Estamos en el WhatsApp 15 23 08 7945 y nos dice Juan, apasionante la charla. Ahora vamos. Y las consecuencias de lo que hablamos. Recordaba, saltando un poco en el tiempo, lo que costó, Pablo Hernández, recuperar a la Argentina de aquella deuda contraída en beneficio de las grandes empresas por José Alfredo Martínez de Hoz, en tanto referente económico al frente del Estado. Vos recordás que fue tomada por el Estado, benefició a las empresas particulares, ¿no? A las privadas, y después fue absorbida, socializada, podríamos decir, por el Estado a través de Domingo Felipe Cavallo. Es decir, las empresas se beneficiaron con los recursos y los argentinos les pagamos esa deuda. Después de mucho andar con la determinación de Néstor Kirchner de promover el desendeudamiento, la Argentina se había sacado ese lastre de encima y hoy vuelve aceleradamente. Los gobiernos liberales de alguna manera son ambidiestros en la Argentina. Son capitalistas en las ganancias, pero son socialistas en las pérdidas. Siempre la reparten, ¿no? Y bueno, ayer estuvo Martínez de Hoz endeudando a la Argentina de a poco, le costó mucho, no le fue tan fácil a Martínez de Hoz endeudarlo. Demoró años, no se animó a privatizar ciertas empresas estatales. Con el tiempo, ahí aparece Domingo Felipe Cavallo, cuando precisamente socializa, en el sentido negativo de la palabra, esas deudas que eran privadas y pasan a ser endeudamiento del Estado. Y después llegamos a otras épocas, las épocas de precisamente de Carlos Menem, donde se sigue avanzando en esas políticas. Pequeño paréntesis para Zurruil, que no anduvo muy lejos tampoco de estas políticas. Sí. Zafó por lo grave posterior, ¿no? Claro. De alguna manera un poco se limpió su trayectoria, porque después lo otro fue tan malo que lo hizo olvidar lo que él había hecho con su plan austral y el plan primavera, ¿no? Pequeña anécdota personal, pero me acuerdo en Formosa, charlando con Saúl Ubaldini, en un acto muy emblemático. Fue aquella vez que él dijo, después desde la calle Belgrano 25 de Mayo en Formosa, desde el palco, cambian o que se vayan. Cuando él nos explicaba ahí que esto que parecía tan solución mágica del plan austral iba a llevar necesariamente a la desocupación, a la recesión y terminar mal como terminó. Pero bueno, de alguna manera terminamos después el Menem. Y Menem significa que aquel Cavallo de la época de Martínez de Hoz vuelve a aparecer, pero ahora privatizando lo que no se había animado a privatizar Alfredo Martínez de Hoz, y luego vino de la Rúa, y otra vez Cavallo, siguiendo avanzando, bueno, hasta aquel estallido del 2001, ¿no? ¿Por qué avanzan en este periodo tan rápido, Pablo? ¿Pensás que la inyección que brinda el voto popular, a diferencia de otros tramos, les da aire? Yo creo que el tema es muy complicado y lo máximo que puedo hacer es tirar algunas hipótesis. Casi te diría lo máximo que puedo hacer es tratar de pensar en voz alta. Sí, es verdad, hay una variante muy distinta
¿En qué aspecto? Martínez de Oz estaba con una dictadura cívico-militar. Menem había sido electo por el pueblo, pero con un proyecto distinto al que llevó adelante. Revolución productiva, industrialización, claro. Tercerismo. De la Rúa vino con la Alianza y había sectores muy reaccionarios que están integrando otra vez el gobierno ahora, pero también había un costadito de progresismo y no hacía prever que iba a ser tan drástico lo que hizo la Rúa, si bien mantenía incluso Chacho Álvarez la defensa de la convertibilidad. Pero no habían sido estrictamente elegidos como fue elegido este gobierno actual, donde se sabía que eran liberales y que iban a venir a hacer lo que están haciendo. Y en tal sentido eso le da un margen distinto, pero también me parece que el problema es más grande. ¿Por qué? Porque pone en tela de juicio la integridad de la Argentina como nación. Acá se habla de grieta, la grieta está desde siempre. Ya lo fusilaron a Liniers, aquel que había peleado contra los ingleses. Después lo fusilarían a Dorrego y después no pararían de fusilar hasta hacer desaparecer miles y miles de personas en el 76. Siempre hubo una Argentina dividida, pero ahora tiene una división profunda en el siguiente sentido. ¿Qué es lo que pasa después de las experiencias de Martínez de Oz, de Surruil, de Cavallo, otra vez de Cavallo, con Menem primero, con De la Rúa después? ¿Cómo, después de saber que eso nos llevó siempre a desastres, gran parte de la población, 51,5%, vota por un proyecto que va a traer un gobierno económicamente liberal? Yo me acuerdo de una película que vi muchos años después. Yo soy muy riguroso en mis libros para citar otros libros. Las películas las cito simplemente de memoria. Así que ustedes que manejan las computadoras, vayan a buscarla con exactitud. La película que yo vi no hace demasiado se llama No. Es una película que tiene que ver con el plebiscito en Chile, con el no a Pinochet. Y ahí está un publicitario que hace la campaña para los que están a favor del no. Y bueno, ahí estaba la gente de derechos humanos que quería rescatar desde el punto de vista de denuncia todos los excesos de Pinochet. Estaban los que querían hacer publicidad estrictamente programática. Y este publicitario que ponía una cosa muy simple, muy sencilla, como le dice un personaje, casi un aviso a Coca-Cola. Y él dice, sí, lo que pasa es que Chile está precisamente para recibir este tipo de avisos. ¿Qué es lo que quiere la gente? Una cosa distinta. Y hay un sistema que promete que cualquiera se puede hacer rico. Y es verdad, cualquiera se puede hacer rico como posibilidad, pero en rigor van a ser muy pocos los que se hacen. ¿Qué es lo que piensa cada uno? Que uno es uno de esos pocos que puede llegar a ser rico. Sí. Me da la impresión que eso pasó también acá en la Argentina. Gente muy humilde. Yo tengo amigos y amigas personales que han votado por Macri y son mucho más humildes en lo económico que yo, que gano 9 lucas por mes en un empleo municipal. ¿Y por qué estaban convencidos de esto? Y porque, claro, porque este señor hablaba de una forma entendible. Si Cristina a veces a lo mejor era medio compleja con sus discursos intelectuales en televisión. En cambio, este señor que hablaba con un lenguaje de dirigente de fútbol y con un nivel intelectual de dirigente de fútbol, y era entendible por la gente muy, muy humilde. No era como Perón, que hablaba para la gente humilde pero con profundidad, sino lo hacía con superficialidad. Pero esa superficialidad que decía que todo podemos mejorar, que todo nos va a ir mejor. Y aquellos que estaban mejor, porque gracias a los 12 años de gobierno del Frente de la Victoria, se ha ido desde el 56% de pobreza a bajar muchísimo las cifras y a tener muchísimo más empleo. Y mucha gente pensó que a partir de eso se iba a mejorar todavía, y no. Precisamente era para que mejoraran unos pocos y para que muchos que habían subido, para utilizar la metáfora futbolística, se fueran al descenso. ¿Cómo trabajamos sobre esa parte de la población? ¿Cómo llegamos con los medios, con los militantes? ¿Cómo les mostramos que esto va a volver a terminar mal como terminó mal las otras veces? No en el sentido de que un gobierno se vaya antes, después o más o menos, sino en el sentido que va a crecer la pobreza y que cada vez va a haber más riqueza para menos. Además, porque era posible seguir creciendo, pero sobre la base del mismo proyecto nacional popular. Claro. Ese es el que ofrece crecimiento colectivo, no individual. Claro que era posible seguir creciendo. Es más,
se estaba creciendo, incluso en el último año habían crecido las cifras, superando la recesión inclusive. Estamos hablando con Pablo Hernández, historiador, aquí en el estudio Patrick Rice, en la Gráfica 89.3. Vamos a la pausa e incorporamos a un amigo a esta charla. Inicio espacio publicitario. Para que no haya intermediarios entre la información y vos, Radiográfica FM 89.3 no es un medio, es un instrumento. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Por esto, Milagro Sala está presa. Dicen ellos que tenemos que agachar la cabeza. No vamos a agachar la cabeza más. No vamos a agachar la cabeza más. Cuando por ahí nos decían de que en algún momento nos iban a entregar. Mentira, basta de mentirnos. Le decimos a los Blaquier, y me hago cargo de lo que digo, que nos entre a devolver nuestra tierra, la tierra de los hermanos guaraní, que devuelvan ya, que no nos vengan a dar 50 hectáreas. La tierra son de los hermanos guaraní. Por esto exigimos su libertad. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. En la señal te asomaste al verdadero mapa sindical argentino. En la señal te informamos cómo venía el año económico, sin pronósticos forzados. En la señal palpaste y viviste el pensamiento nacional. Y sobre todo, en la señal opinaste libremente. Jorge, falsear, si ser uno es ganar. Por eso seguimos en la señal, a las 6 de la tarde, en Radiográfica. Nos divertimos en primavera y en invierno escuchamos la Gráfica. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando te enseca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. 18:36. A tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de Calorcito de aquellos. se puso a ladrar. Verás que todo es mentira. Verás Especiales Radiográfica. que nada le importa.
aunque te quiebre la vida. Pablo Hernández es uno de los autores que más disfruto desde aquel libro Conversaciones con José María Rosa, ¿no? Que tantas satisfacciones te ha dado, ¿no es cierto? Y tantas otras investigaciones sobre la vida, ¿no?, y la historia del pueblo argentino. El libro es de 1978 y me sigue pasando en la actualidad que en alguna de las charlas que doy a veces aparece algún compañero que me dice que se inició con aquel libro, ¿no? Yo me inicié y me continué, digamos, porque lo leo cada tanto, lo reviso sin ningún tipo de problema. En aquel entonces lo llevamos al Pepe Rosa a dar una charla a La Plata. Era impresionante el arrastre de José María Rosa, tomando en cuenta un historiador, digo, ¿no? Es decir, no es que se presentaba de candidato a algo, era un historiador, generaba pasión con la historia. Generaba pasión y no prometía nada, sobre todo porque gran parte de la prédica de José María Rosa fue llevada adelante cuando no había siquiera elecciones. Incluso en esa época del libro era Videla, Macera, Agosti y Martínez de Oz los que mandaban. Y Pepe Rosa arrastraba con su pasión, con su decisión, con esa forma de contar la historia como si fuera una novela. Y en rigor de verdad era la forma que llegaba a públicos muy, muy masivos, ¿no? Por esas cosas del destino, a lo mejor yo tuve la suerte de, siendo muy joven, poder hacer ese libro, ¿no? Que no fue el primer libro mío. Yo ya había hecho antes las conversaciones con el padre Castellani. Y antes, en 1975, cuando tenía 23 años, para leer a Mafalda. Uno de los autores más prolíficos, no por ello exento de calidad, el caso de Pablo Hernández. ¿Cuántos libros tenés? Mirá, con el último que saqué, que no es el que tenés vos ahí, que este es el anteúltimo. Que se titula La muerte y el manantial. Bueno, van entre los que escribí yo solo y los que participo con un capítulo, 48 libros. Qué tul. Yo no puedo... Y disfrutables, lo digo con franqueza y sin ningún afán de quedar bien con Pablo, si no, no lo hubiera invitado. Nunca olvidarme cuando dicen lo que dijiste vos, eso de autor prolífico, acordarme Lelutier. Y de John Sebastián Mastropiero, que cuando decían prolífico, él decía prolijito. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. Cuántos mensajes, ahora los leemos, pero le vamos a dar la bienvenida a un amigo que está del otro lado del teléfono. Todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llena, aunque te quiebre. Está Julián Pelliza en los controles, Ale Vargas en la producción, junto al conjunto del área periodística. Les habla Gabriel Fernández, no nos habíamos presentado todavía, pero sí habíamos presentado al invitado. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Néstor Gorojovsky. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, Gabriel, ¿qué tal vos? ¿Qué tal Juan Pablo? La verdad que es lindo encontrarse con los amigos, aunque sea en el aire por un teléfono. Deberíamos estar los tres tomando un café, ¿no? Y charlando de la historia y de la vida, pero estamos aquí tomando unos mates en el estudio y te escuchamos a la distancia, Néstor. Hablábamos de la tremenda ofensiva propagandística para demostrar que el peronismo y en particular el kirchnerismo son corruptos, su gente, sus funcionarios, sus militantes, y sin embargo repasábamos los hechos generados por el sector liberal conservador u oligarca, para decirlo en otros términos. A lo largo de nuestra historia recordábamos el contrabando, recordábamos Baring Brothers, recordábamos Roca Runciman, la deuda externa, el megacanje, el blindaje. ¿Quiénes son los corruptos, Néstor? La Chade. La mayor corrupción es la traición a la patria. Eso es lo primero que hay que tener que entender. Después, a partir de ahí, vienen todas las demás. Estuvo muy bien la mención del contrabando, por cierto. Yo estuve escuchando el programa, realmente un lujo, absolutamente, tenerlo al compañero Hernández ahí. Un abrazo grande, Néstor. Lo mismo para vos, de verdad. Explicando el tema del contrabando, que efectivamente era fundamentalmente una traición a la patria de ese momento, que era la patria española. Se podría aducir, no sin justa razón, que al cerrarse el puerto de Buenos Aires, la clase alta de Buenos Aires quizás no tuvo otro remedio que convertirse en la basura en que se convirtió,
pero digamos le gustó mucho convertirse en basura y siguió adelante. Estábamos hablando del contrabando, digamos, habría que ver, y alguna vez habrá que ver, y cuanto antes mejor, los títulos de propiedad de la tierra pampeana. Acá no se ha mencionado la enfiteusis. Si Mauricio Macri se condona o intenta condonarse 70.000 millones de pesos por los cánones no pagados, a mí me gustaría saber las grandes familias copetudas de grandes apellidos cuánto deberían pagarle a la Argentina por los cánones no pagados de la enfiteusis de Rivadavia, de la cual se habla poco, pero que son sumas gigantescas, no sé en qué se medirían, creo que en ultradólares extragalácticos, para tener una unidad de medida, en años luz de dólar, qué sé yo. Bueno, ellos son así, y por supuesto, como corresponde, el gran señor ladrón, como bien decías por ahí, que es muy lindo lo de Gianfranco Pagliaro, dicho sea de paso, lo mío va a ser de otro tono, pero es lo mismo. El gran señor ladrón que se dedica a robar en los caminos, manda matar a la cocinera que se lleva un par de terrones de azúcar para alimentar a su bebé. Esto es así, son ladrones, gigantescos ladrones. Jorge Spilimbergo, el amigo Jorge Spilimbergo, decía en un trabajito sobre el moralismo como arma de la oligarquía hacia las clases medias, que bueno, que en el escudo de armas de la oligarquía tenía que haber, por supuesto, una vaca, un alambrado y una ganzúa. Son así. Digamos, no es que uno esté inventando a partir de historiadores de ultraizquierda ni enemigos del capitalismo. Esta historia de la tierra pública en la Argentina la estudió el presidente Nicolás Avellaneda, o sea, que a su vez se transformó después en un estanciero. Bueno, ¿qué te puedo decir más que eso? Tienen las tierras por métodos ilegales, no han pagado sus cánones, se han quedado con las tierras. A ver, es claro lo que están señalando, es muy claro. Me interesa una pregunta ya de rastro psicológico, si se quiere, en términos sociales. Hay una distancia abrumadora entre llevarse un bolso con dinero y dañar la industria nacional en su conjunto, por ejemplo, o endeudar la nación a gran interés en perspectiva, hipotecando a las nuevas generaciones. Ahora, ¿el argentino promedio no lo ve eso? ¿Quiere ver solamente el bolso? ¿Hubo una convicción de los medios? ¿Hubo gente que quería creer en eso? Mira, yo te doy rápidamente mi respuesta para dejarle lugar a Juan Pablo. A mí me da la sensación de que en parte operó el mecanismo de lo aparentemente material y concreto. Es mucho más visible media docena de bolsas de dinero sobre una tapia. Y indudablemente lo que se ve es lo que le queda a uno en la cabeza, y si hay un martilleo brutal, ese martilleo brutal tiene efecto incluso sobre aquellos que preferirían no creerlo y que empiezan a sentirse un poco avergonzados por lo que han estado apoyando. Hay un manejo claro de la psicología, nomás acá le están haciendo creer a todo el mundo cualquier cosa porque ahí está muy afinado el sistema, no han hecho más que poner en práctica lo que están haciendo en todos los países del primer mundo. Fíjate que en Estados Unidos hay una cantidad enorme de tipos y mujeres en los Estados Unidos que para colmo se creen progresistas, que están convencidos de que Trump le hizo ganar un país extranjero. O sea, digamos, no sé si me explico, esto lo han metido desde los medios. Y si un pueblo como el estadounidense, que en su momento supo tomar el toro por las guampas y hacer una guerra civil para sacarse de encima a los equivalentes locales de su oligarquía pampeana, digamos, los países del sur, cae en semejantes golazos, es lógico que haya compatriotas que caigan en esos golazos. Y también coincido con vos, Gabriel, en que hay otra franja muy difícil en la Argentina que todavía se cree que porque sus bisabuelos o abuelos bajaron de los barcos, son más importantes que aquellos que sus abuelos o bisabuelos bajaron por los ríos o bajaron de las montañas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, no es menor la cuestión, indudablemente todo esto tiene una traducción política, ¿no? Siempre las acusaciones de corrupción van sobre el movimiento nacional, en alguna de sus variantes. Sí, por supuesto, digamos, el ladrón es el negro, esto como el ejemplo de Gianfranco Pagliaro en la película es exacto, o sea, el ladrón es el negro.
Es lo mismo que pasa con cualquier otro orden de la vida. El más débil siempre en una sociedad estratificada, donde desde el poder se promueve el odio entre los pobres y el odio hacia el perdedor, siempre la culpa la tiene el más débil, porque es más débil porque evidentemente está mal formado, mal hecho, mal nacido, es estúpido, y bueno, y entonces tiene que hacer las cosas mal, por lo tanto es la víctima predilecta para este tipo de campañas. Me gustaría, Néstor, remarcar algo que vos dijiste, al menos como inicio, como puntapié inicial, la importancia de los medios de comunicación. En este momento son un poder impresionante, pero además con leyes propias, y me parece que hay mucho más, que hay que ir mucho más profundo que tirar algún nombre o apellido, que en rigor siempre termina siendo un empleado de una estructura. Acá los medios de comunicación en el mundo, en esta época, se han transformado en un poder que tiene como fin el lucro, pero que además son competencia muchas veces incluso de las naciones o de otros grandes negocios empresariales de empresas a nivel mundial. Es un fenómeno absolutamente distinto a lo que pasaba antaño, donde el medio de comunicación podía ser una herramienta de los poderosos. Ahora los mismos medios de comunicación son poderosos y le imponen incluso sus ideas hasta las grandes empresas o los grandes países, ¿no? Lo que pasó con Trump en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No, pero forman parte del conglomerado. Pero en ese sentido los argentinos lo único que tenemos que hacer es retornar a nuestra doctrina nacional originaria. Cómo se manejaban los medios de comunicación al principio de nuestra existencia independiente. Bueno, pues simplemente había un solo medio de comunicación y era del Estado. Digamos, eso se llamaba la Gaceta de Buenos Aires. Hay que recordarle a todos los que se llenan la boca hablando de Mariano Moreno y el Día del Periodista, que ese periodista administraba el único medio de comunicación aceptado en ese momento en la época de revolución, pero también de construcción, de intento de construcción de una patria grande. Son cuestiones que la gente olvida. Pero indudablemente acá los medios de comunicación adquieren el papel que adquieren porque el Estado retrocede ante ellos. Anda a la China a ver cómo funcionan los medios de comunicación, porque hay medios de comunicación, hay medios de comunicación, pero hay un Estado que se impone a la voluntad de los ricos, no les impide enriquecerse, pero le dice, bueno, cadena cero de guira, pero es en función de la China. Creo que los medios son un arma muy peligrosa, pero también pueden ser un arma para el enaltecimiento del ser humano. Obviamente, si están en manos de los mercaderes codiciosos y, como bien decís vos, de los grandes conglomerados y de las grandes corporaciones, como se dice ahora, internacionales, que en realidad no es más que las sociedades anónimas, agrego entre paréntesis que, como bien sabés, Juan Pablo, eran odiadas profundamente por Adam Smith, otro al que citan sin mencionar lo que pensaba, cierro paréntesis. Digo, en esas manos, claro, por supuesto, son herramientas de opresión, obviamente. Ahora, nosotros tenemos una doctrina, la doctrina de nuestro nacimiento, que es, los medios de comunicación tienen que estar controlados necesariamente por el Estado, no para impedir que hablen cualquiera, sino para impedir que hablen los enemigos de la patria. Porque ahí han metido ambos el dedo en la llaga, me interesa señalar, porque esto explica un interrogante que se desplazó en varias entrevistas aquí en la radio. ¿Por qué razón medios que solamente pueden venderse en el país cooperan con proyectos de caída del mercado interno? Esto solamente es posible si tienen la rueda de su beneficio atado al exterior. De otro modo, tendría que comportarse para dinamizar el mercado interno. Esto pero explica obviamente de algún modo al grupo Clarín, si no, no lo podemos comprender, no entendemos qué está jugando. Y también explica la necesidad de construir medios nacional populares, genuinos y autónomos, por fuera de la estructura del Estado, porque como hemos visto, también la estructura del Estado se puede perder por un voto. No, más bien, yo cuando estoy hablando de claro quiero dejar aclarado esto. Cuando hablo de la estructura del Estado no me refiero a que el Estado sea el monopolista de las voces, sino que ponga, digamos, el límite, que es el límite de la patria. O sea, bueno, contra la patria no se puede hablar en la Argentina. ¿Por qué? Y entre otras cosas porque es un país débil que tiene territorios ocupados. Entonces el que habla contra la patria queda fuera del juego. A mí me parece que por ese lado viene la mano. O sea, hay un límite. Mi límite es Macri. O sea, todo lo que sea Macri está más allá de mi límite. No quiero saber nada con eso, porque soy argentino, no porque le tenga bronca a este
meteco inteligente, porque de boludo no tiene nada, pícaro y ladrón. No le tengo bronca, lo digo como quien dice, bueno, yo no quiero saber nada con el virus de la viruela. Descriptivo. El tema de los medios y el mercado interno, en rigor se extiende a cualquier empresa y el mercado interno. Es una Solo cosa... que los medios controlan la conciencia. No, pero además es una cosa clave, incluso si volvemos al 55 y el golpe, ¿no? Aquellos empresarios que habían crecido desde ser simples obreros hasta poner su pequeño tallercito y después convertirse en una mentalidad que precisamente es la contraria a la que había permitido el crecimiento de ellos. Scalabrini y Ortiz tienen que ocuparse en el 56 y el 57 de esa clase empresaria que había nacido con el peronismo y se había vuelto supuestamente liberal. Y bueno, pareciera que ahora ha ocurrido lo mismo. Hay muchas empresas que solamente pueden vivir del mercado interno, incluso abusando del mercado interno. Se pegan un tiro en el pie. ¿Cómo? Y se pegan un tiro en el pie. Y se pegan un tiro en el pie para decirlo en este horario de protección al menor. Que de alguna manera describía Jaureche en Medio Pelo también, ¿no? Pero a mí me parece francamente que una cuestión fundamental en todo este asunto está en que realmente hay mucho empresario que se llena la boca con su propia capacidad de hacer las cosas por las suyas, pero que le tiene mucho más miedo al delegado sindical que está en la fábrica o al Estado que lo guía y lo orienta para que trabaje cuando lo hace, ¿no? En función de un proyecto de sociedad, que al banco extranjero que lo va a cogotar, porque con el gerente, con el dueño del banco, es como Manolito. Manolito se creía igual a Rockefeller. Acuérdense de Manolito, el de en la escalera, me acuerdo. En la escalera, en viajes, sí. Claro, él era como Rockefeller, él se sentía igualado, y yo creo que esta es la cuestión. El empresario argentino se cree igualado al empresario imperialista, y el empresario imperialista lo único que está esperando es el momento de aplastarle la cabeza al empresario argentino. Es por eso que Perón, en el 74, había dejado un mensaje muy claro: no vamos a parar hasta que ninguna palanca fundamental de la economía argentina esté en manos extranjeras, y lo que hacía era meter al Estado en todos lados, porque si algo es real, es que cuando el Estado está en manos de gobiernos nacionales y populares y se toman los recaudos para que nunca más vuelva la extranjería a gobernar la patria, como ha sucedido ahora, que nos gobiernan, digamos, los del partido del puente de las cañoneras de obligados, o sea, esos tipos vinieron acá y empiezan a gobernar. Cuando el Estado está en manos del pueblo argentino, el Estado argentino cumple una función empresarial indudable, y por otra parte muy constructiva y positiva, cosa que por supuesto los grandes medios vinculados al interés extranjero te niegan absolutamente. Estuviste muy bien, Gabriel, también te cuento, esto no lo digo por un elogio vacío, vos sabés que yo no sé de hacer eso, cuando abriste con la respuesta absolutamente hueca que le da Macri a la pregunta concreta que hace nuestro colega, realmente que demostró que es posible tener huevo. No creo que lo dejen volver a entrar nunca más a una conferencia. No, pero ya le dijo, es el anterior, Fede, es el anterior el que le dijo, te la debo. Claro. Lo tiene de punto. Fede aprovecha el carnet de periodista para ir. Ah, no sabía que era el anterior. Bueno. Sí. Bueno, nos va a deber muchas cosas más. Vamos a ver cómo nos arreglamos para que termine donde van a pagar los que le deben al pueblo argentino, un país entero, que es lo que está empezando a suceder ahora. No seamos excesivamente optimistas, pero los corrompidos, los corruptores y los corruptos alguna vez van a ser derrotados, y espero que esta vez, de una buena vez, hagamos con ellos lo que hay que hacer. Te mando un fuerte abrazo, Néstor Grojowski. Gracias por estar en los especiales de la gráfica. Fuerte abrazo a vos, un fuerte abrazo a Juan Pablo, y bueno, qué sé yo, alguna vez nos veremos, no sé, veremos. Está el café pendiente. Está el café pendiente, de acuerdo. Abrazo. Un abrazo. Se nos evaporó el programa. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico. Lucas Molinari nos dice: muy bueno el aporte de Pablo. Es recurrente en la historia argentina el robo de guante blanco de los liberales.
Pero el tema central es debatir el proyecto de país, porque el endeudamiento actual es lo que nos está enterrando. Estamos charlando con Pablo Hernández, aquí en el estudio Patrick Rice, en La Gráfica. Pero faltó la grandeza de tener... Carlos Pérez, saludos Gabriel, buen programa como siempre, saludos a Néstor. Gustavo Ramírez, el factor psicológico en la era post-fordista no termina siendo altamente estructurante a nivel social. Es decir, este capitalismo no ha trabajado tan bien sobre la psicología del electorado. ¿No ha quedado eso de alguna manera descuidado? Lucas Molinari, sin embargo, cabe destacar que la patria contratista de los 90 tuvo en parte continuidad en la década kirchnerista, un punto que debemos debatir en el campo nacional hacia adelante. Emiliano Vidal, hay que repartir en pequeños fascículos proyecto Umbral en las escuelas y en la calle para los chicos y adolescentes. Pablo es parte del Umbral para los zombies que votaron y defienden a una Mugricio. Nada, gran programa. Por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales. Gracias a los amigos, hay más saludos. Pablo José Hernández, querido amigo y compañero, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por la invitación. Y el tiempo nos queda corto, porque siempre nos queda corto para debatir el país futuro que necesitamos, que reclamamos y que yo creo que la gran mayoría de los argentinos nos merecemos. De todas formas, me gustaría agregar una cosa muy pequeñita, pero que tiene que ver con aquello de la realidad, ¿no? Tiene que ver también con uno de los llamados de los oyentes y aquello de los empresarios de la patria contratista. Y bueno, recordemos a Perón, se hace lo que se puede con lo que hay. En política no puedo estar solamente con los buenos, porque los buenos son poquitos y con poquitos se hace muy poco en política. Aquello tan metafórico y tan lindo de Perón, que hay que hacer como hace el gaucho, que hace igual que el hornero, que construye su nido con barro y con bosta, pero adentro crea un hogar de amor. Y bueno, cuando estamos en política pasa eso. No solamente hemos tenido que trabajar en estos 12 años con los malos, sino que va a ser imposible no trabajar también con los malos. Lo que no pueden los malos es conducir, eso sí es otra cosa. Comparto esa visión. Te agradezco en días como el presente que lo señales. Quédese en la 89.3. Los saluda Gabriel Fernández. Estos han sido los especiales de La Gráfica. Si 2 años lo dejamos